Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso exegético de Génesis 1 al 12, comienzo, base y fuente de nuestro cristianismo. Vamos a considerar el séptimo día de la creación. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, el reposo divino. Leemos el texto. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Acabó pues Dios en el día séptimo toda su obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda su obra que hizo. Entonces bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que creó Dios por medio de su hacer. Hay dos énfasis que se disciernen en este texto. El primero es que Dios creó todas las cosas, nada quedó por fuera de este plan. Notemos bien la repetición intencional del autor. Versículo 1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, con lo cual se quiere decir que el cielo y la tierra, como espacios geográficos, y todo lo que estos contienen, criaturas inanimadas como animadas, fueron creados por Dios. Versículo 2, primera parte. Acabó pues Dios en el día séptimo toda su obra que hizo. Otra vez se repite el acabó y el todo. Además se dice que fue obra de Dios. Versículo 2, segunda parte. Y reposó en el día séptimo de toda su obra que hizo. Básicamente la repetición de la primera parte del verso. Dios hizo todo cuanto existe. Versículo 3, segunda parte. Porque en él reposó de toda su obra que creó Dios por medio de su hacer. Esta parte del versículo es difícil de traducir. Literalmente dice así, porque en él reposó de toda su obra que había hecho Dios para hacer. La Septuaginta traduce de la siguiente manera, porque en él reposó de todas sus obras las que comenzó Dios a hacer. Y por su parte, la Vulgata lo coloca de la siguiente manera, porque en él cesó de toda su obra que creó Dios e hizo. Aunque entonces la gramática es un poco difícil, la traducción se dificulta, la idea sí está muy clara. Es evidente el énfasis del autor, porque en 3 versículos usó 4 veces la palabra todo, que en este caso tiene un sentido absoluto, como queda claro. Además, aquí junta los 2 verbos para el obrar de Dios que encontramos a lo largo del capítulo 1. Es decir, el verbo bara en hebreo, creó, y el verbo asá en hebreo, hizo, como recogiendo en una sola oración toda la narración anterior. El texto también dice que Dios hizo toda su obra, es decir, todo cuanto existe, el universo en su totalidad. El segundo énfasis de nuestro texto es el del reposo divino que es señalado en los versículos 2 y 3. En los 2 versículos se afirma que Dios reposó porque completó su obra. Es obvio que Moisés quiere decir que Dios cesó, dejó de crear y no que, por ejemplo, por causa del cansancio tuvo que reposar. Tal vez una mejor traducción del verbo hebreo Shabbat es cesó. Esto nos traería una mejor idea de lo que el texto enseña. En palabras de Jesús, Dios aún sigue trabajando, no ha estado, por decirlo de algún modo, en un eterno y divino ocio después de haber culminado la creación. Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Es decir, Dios no entró en un eterno no hacer nada, porque sigue y seguirá activo en medio de su creación. De hecho, no reposará hasta que su propósito redentor se cumpla cabalmente. Como afirmamos anteriormente, Dios es creador y provisor. Dios crea pero también preserva. Por lo tanto, lo que Moisés afirma acá es que Dios completó la obra de creación sin que faltara nada, de modo que ahora dejó de hacer aquello. Ahora Dios pasa a su obra de preservación. El acto de creación fue único, fue este acto que acabamos de leer en Génesis capítulo 1, es irrepetible. A partir de entonces Dios ha estado obrando en la creación a través de lo que en teología se llama la providencia divina. A eso entonces particularmente se refiere Moisés con el reposo divino.
Pero más importante aún, de acuerdo con el resto de la escritura, con este reposo Dios está proveyendo un doble ejemplo para el hombre recién creado. Leamos algunos textos que nos proveen un marco entonces más amplio y que nos ayudan a entender por qué aquí Dios en Génesis, en la obra original de creación, reposó. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hagamos algunas observaciones particulares de este texto. Luego vamos a mirar todos los textos en panorama con relación a este tema del reposo. Aquí en Éxodo 28 al 11, Moisés, el mismo escritor de Génesis, está asumiendo la literalidad de la creación. Es decir, los días de la creación son días de 24 horas. Esa es la base sobre la cual se establece la semana judía. 6 días trabajas, haces tu obra y el séptimo día reposas para Jehová tu Dios. Si los días de Génesis capítulo 1 no son días literales de 24 horas, entonces todo el argumento de Moisés para dar este mandamiento a Israel carece de fondo. Así que este texto claramente nos señala cómo debemos entender los días de Génesis capítulo 1. Lo segundo que notamos es que ese mandato para que Israel guarde el día de reposo está basado en el ejemplo divino en la creación. Es decir, Israel debe guardar un día de reposo acá porque la razón de Moisés es esta. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. ¿Notan el punto? O sea, el reposo de Dios en Génesis tenía un propósito para el hombre. Y así, obviamente, debemos entenderlo en el caso de Adán. Pasemos a considerar otro texto. Éxodo capítulo 23, versículo 12. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Éxodo capítulo 31 versículos 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. De nuevo en este texto notamos que la base para el mandamiento a Israel es el reposo divino en la creación. Y algo particular acá en este texto es que encontramos la manera como se legisla ese día bajo la ley mosaica. Son una cantidad de prescripciones, de mandamientos, incluso de penalidades que llegan a la muerte dentro de la legislación mosaica. Es decir, aquí tenemos la forma particular como Dios le dijo a Israel que debía guardar el séptimo día, el día de reposo. Deuteronomio capítulo 5 versículos 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hasta aquí es básicamente igual como lo leímos en Éxodo, pero ahora aparece algo particular.
acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Algo particular de este texto es que la base para el reposo en Israel aquí ya no es la creación, ya no es el reposo divino en la creación, sino que es el acto redentor divino. Es decir, la razón por la cual Israel debe guardar el día de reposo aquí en Deuteronomio es porque Dios lo rescató de la esclavitud en Egipto. Y pasemos a un texto extenso del Nuevo Testamento, pero es el que precisamente nos da todo el sentido teológico de este mandamiento. Hebreos capítulo 4, versículos 4 al 11. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Recopilando, en los tres textos de Éxodo, el énfasis se encuentra en el acto de reposo como modelo de la semana humana. 6 días trabajarás, 1 descansarás. Es importante notar que de la misma forma que el reposo divino no es inactividad, el reposo humano en el séptimo día no es un hacer nada, sino un cambio de actividad. Los textos explican que en ese día se reposa de las actividades ordinarias para entrar en un reposo que implica obrar para Dios. El verbo kadash, santificar, que aparece en el texto de Génesis y en los textos de Éxodo, tienen esa connotación con relación al día de reposo. Kadash significa que Dios le dio un trato especial a ese día al hacer un contraste evidente con los otros días. Lo santificó significa entonces que Dios le dio un trato especial. Hizo algo diferente en ese día en comparación con los demás. Esta es la esencia del día de reposo. De manera que cuando descansamos en el día de reposo, que para nosotros es el séptimo día, el día del Señor, estamos imitando a nuestro Creador al obrar de una manera diferente al resto de nuestros días. En Deuteronomio y en Hebreos, el reposo divino está asociado al acto redentor. Ahora bien, debemos entender el acto redentor no simplemente en términos de la liberación del pecado, sino también en términos de la consecución del propósito divino con la creación del hombre. Es decir, esta meta redentora ya estaba presente en Génesis 2:3, lo cual queda en evidencia por la narración de todo el capítulo y la aseveración del capítulo 1, versículos 26 al 28. Lo que estamos afirmando es que cuando Dios creó al hombre, le fijó una meta. Eso es escatología. Que debía alcanzar. Eso es la redención. Y una forma de lograrla. Esa es la historia de redención. El hombre, partiendo de Edén, debía dominar toda la tierra para que entonces, cuando dominara toda la tierra, entonces sí entrara en el mismo reposo en el que entró su creador. Insistimos, el hombre es la imagen de Dios, un imitador de Dios. De manera que en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, tenemos un mandato implícito de imitar a Dios en su reposo después de haber trabajado. Esa, en esencia, es toda la escatología bíblica y toda la historia redentora de la Biblia. Así que en nuestro texto de Génesis capítulo 2, Dios no solo le está estableciendo un patrón semanal a Adán, no solo le está diciendo que es necesario que él guarde el día de reposo semanalmente, sino que ese guardar el día de reposo semanalmente simplemente va a anticipar el fin de la historia. Cuando Adán finalmente logre someter toda la creación, toda la tierra, y pueda entrar en el reposo
divino. Ese, hermanos, es el mensaje que Hebreos interpreta de todo el reposo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Un reposo que ahora ha llegado a su culminación en Cristo Jesús, quien nos trae no solo el reposo de nuestros pecados, sino que además nos hace la promesa de un día habitar en cielos nuevos y tierra nueva. El descanso divino, entonces, tiene un patrón pedagógico y uno redentivo, con connotaciones escatológicas. Dios provee el mandato, pero a la vez el ejemplo. Dios enseña con precepto y con ejemplo. El hombre debe obedecer, debe imitar a su creación. La obediencia es conformidad con el patrón divino. La imitación es conformidad con el carácter divino. Dios espera las dos cosas de su criatura especial, como Pablo nos lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Repito, entonces, en el contexto de Génesis, capítulo 2, esto significa que Dios no solo le está mandando a Adán guardar el día de reposo, sino que también le está diciendo que debe alcanzar ese reposo escatológico. Tiene que entrar en el reposo divino. ¿Cuándo lo va a lograr? Cuando haya cumplido la comisión dada en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Hebreos 4 nos recuerda que ese propósito, esa meta no fue alcanzada por Adán, pero tampoco por Abraham. Tampoco fue alcanzada por Israel, el Israel que salió del Éxodo. Ni siquiera Josué, quien conquistó la tierra prometida e ingresó a Israel al reposo de esa tierra, les dio un reposo permanente. En los días de David, dice el autor de Hebreos, tampoco Israel alcanzó ese reposo total, aunque fue el día o la época de mayor gloria para la nación israelita. Pero el mensaje de Hebreos es este, hermanos. Lo que Adán no alcanzó, Cristo sí lo ha logrado para nosotros. De manera que, dice el autor de Hebreos, que aquellos que han creído en Cristo Jesús han alcanzado ese reposo. Pero también tenemos la promesa del reposo final, de ese reposo que Adán tuvo que haber alcanzado. Así que nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos el reposo de nuestros pecados. Ya no trabajamos para alcanzar la salvación, Cristo la obtuvo por nosotros. Pero anhelamos aquel día glorioso, cuando finalmente habitemos los cielos nuevos y la tierra nueva con nuestro glorioso y precioso Salvador. Ese día va a ser el día del reposo total del pueblo de Dios. El séptimo día, tal y como Dios lo hizo en la creación original. Muchas gracias por estar atento y seguir esta serie de Génesis 1 al 12, comienzo, base y fuente de nuestro cristianismo. Los esperamos en el próximo video.